entre ellos se va armando un trabajo interesante, grande, amplio. Y por eso hoy día no hay ninguna asignatura que tenga como ciencia en la didáctica como lo tiene la matemática. Hoy día hay harto avance en lo que es en las ciencias experimentales, pero todavía están lejos de matemática. Matemáticas es la única asignatura que ha logrado convertir en ciencia su propia didáctica. Tercero, realizar un análisis crítico de los aportes didácticos para una identificación o cercanía con alguna de ellas. Es decir, usted va a tener tiempo para ir pensando lo que aporta uno, lo que aporta otro, e ir identificándose con alguno de ellos, e ir sintiéndose más cercano a alguno de ellos, ¿verdad? Y ver en ese caso qué es lo que más le gusta o qué más le acomoda, ¿ya? Y finalmente, adquirir elementos didácticos disciplinares, ¿ya?, que permitan analizar clases observadas o la propia acción suya cuando vaya a una práctica. O sea, si usted en este momento conoce aportes didácticos, conoce ideas didácticas para enseñar matemáticas, usted entonces cuando vaya a ver una clase va a poder ser capaz de analizar la clase del profesor que mira a la luz de estos datos. O sea, realmente aquí el señor está aplicando lo que dice tal personaje. Acá hace lo que está diciendo este otro personaje. O sea, usted va a ser capaz de tener una crítica en el buen entendido, ¿verdad? No es una crítica destructiva, es criticar, o sea, aprender de una clase, ¿ya? Siempre hay que mirar las cosas así. La crítica está mirada en ese sentido, ¿no? Y de repente también hay estudiantes que me dicen, profesor, ¿cómo analizo la clase si yo no he visto nada? No, todo lo que yo he visto en didáctica no lo vi para nada aplicarlo en el profesor. Bueno, entonces, más fácil todavía. Entonces, uno puede analizar una clase diciendo que la clase X de la escuela tanto que yo vi, no vi acciones que estén encausadas o encaminadas para atender lo que sugiere tal personaje como didáctica de aprendizaje. O sea, también uno puede decir que hay ausencia de estos elementos, ¿ya? Por lo tanto, estos 4 objetivos yo creo que hoy día debiéramos ser capaces. A lo mejor me va a quedar un aspecto para que ustedes lo conozcan más adelante, porque es un poco complejo, no es tan fácil digerir, y a lo mejor hay uno de ellos que lo voy a dejar para una clase especial, ¿ya? Que cuesta un poco, son muchos elementos los que considera, pero los que están acá en general ustedes van a ser capaces de abordarlo, ¿ya? Eso son los objetivos de hoy día, así que vamos viendo entonces. Chicos, si hay alguna pregunta, usted active su micrófono y lo hacen, ¿ya? Pero esos son los objetivos de hoy día, de nuestra clase. Vamos a ver si los logramos, ¿ya? Bueno, le anticipo algunas cosas. La didáctica de la matemática tiene su origen fuertemente en Francia, ¿verdad? En Francia aparecen muchos personajes que empiezan a estudiar esto de la didáctica en matemática y hacen sus aportes, ¿ya? Le adelanto un nombre, Brousseau. Brousseau habla de la teoría de las situaciones didácticas. Ojo, porque espero que a contar de esta clase, cuando alguien escucha a Brousseau y la teoría de las situaciones didácticas, sepa de qué se trata, ¿ya? También está Bernoulli, que habla de los campos conceptuales, ¿ya? Bernoulli habla de los campos conceptuales. Chevallard habla de la transposición didáctica. Entonces también yo espero que después de esta clase usted, cuando escuche la palabra transposición didáctica, sepa de qué se trata, ¿verdad? Y su autor, que es Chevallard, ¿ya? Hoy día no vamos a ver lo de resolución de problemas, porque lo vamos a ver más adelante, pero sí vamos a hablar de algo de Duval, que también habla de la teoría de los registros de representación semiótica, ¿ya? Y vamos a hablar de otros también, pero básicamente hoy día quiero que se queden con Brousseau, con Chevallard, Bernoulli, ¿ya? Y otros que vamos a nombrar, pero solamente a nombrar hoy día, ¿ya? Entonces, quiero partir diciéndole que lo que le dije al inicio, ¿verdad? La didáctica de matemáticas hoy día es una ciencia. Y
esta ciencia tuvo su origen en Francia, con algunos destacados exponentes de ella, donde está Brousseau, donde está Chevalard, Bernaut, entre otros, ¿ya? Actualmente también existe un comité científico, ¿ya?, que le llaman el TAD, Teoría Antropológica de lo Didáctico, ¿ya? Y que se preocupa de recoger todo lo que se ha hecho en los últimos 25 años en investigación sobre la didáctica de la matemática, ¿ya? Este comité científico lo formaron varias personas, pero entre ellos destacan Chevalard y también Juan Díaz Godino, J.D. Godino, ¿ya? Que es muy importante, y a Juan Díaz Godino, me lo reservo. Vamos a hablar más adelante, ahí aparece en la foto el señor este señor es un investigador y matemático español, ¿verdad? Y él habla acerca del enfoque ontosemiótico, ¿ya? EOS, enfoque ontosemiótico. Pero solo se los anticipo, solo se los anuncio, porque es complejo un poco y largo hablar de este enfoque ontosemiótico, ¿ya? Y también le voy a explicar en qué consiste. Pero es mi deber anunciarlo. Ahí está el señor Juan Díaz Godino, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de él. Pero simplemente quería referirme a él hoy día, indicándole que existe este comité científico, ¿verdad?, que está preocupado de todo lo que se ha logrado avanzar en la didáctica de las matemáticas. Bueno, partamos con Brousseau. Brousseau habló y generó un tema con lo que se llama la teoría de las situaciones didácticas, ¿ya? Brousseau entonces habla de la teoría de las situaciones didácticas. Y esto partió por allá en los años 70, ¿ya? Ahora bien, lo que en su momento dijo Brousseau acerca de las teorías de las situaciones didácticas, otros autores también empiezan a verlo, a leerlo, y también empiezan a hacer algunos aportes. Y hoy día también, a partir del año 90 más o menos, Chevalard toma algunas ideas de Brousseau y complementa un poco algunas situaciones con respecto a este tema, que es la teoría de las situaciones didácticas. Pero no se olviden de que parte de Brousseau, la teoría de las situaciones didácticas parte de Brousseau, ¿ya? Chevalard complementa y aporta en algunas cosas. Bueno, ¿qué son las teorías de las situaciones didácticas? Dice Brousseau que son como relaciones que hace el profesor con el alumno, ¿verdad? Explícita o implícitamente, para permitir o buscar construir algún tipo de conocimiento, ¿ya? Son situaciones específicas del conocimiento que se desea realizar. Entonces, ¿qué dice Brousseau? Que nosotros cada vez que enseñamos algo, queremos que el niño o la niña aprenda algo, tiene que haber alguna especie de normas, tiene que haber alguna especie de convenio, ¿verdad?, entre lo que el alumno debe hacer, con qué cosas, con qué materiales, con qué recursos, y el profesor. Muchas veces no está explicitado. A veces un profesor puede decirle al niño, saquen una hoja y recorten, ¿verdad?, los triángulos, píntenlo de tal color, recorten, no sé, los cuadrados y píntenlo de este otro color, ¿verdad? Hay una cuestión que a lo mejor el profesor se guarda y que no se lo dice a los niños, pero a lo mejor busca algo a través de el recorte, ¿verdad? A lo mejor yo busco así como motricidad, busco que recorte bien, pero también busco que él sea capaz de clasificar. Por lo tanto, no siempre las relaciones son explícitas, a veces también están implícitas, ¿ya? Pero en el fondo hay una intención del profesor de buscar un aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, entonces, eso es lo que nos propone Brousseau, esta teoría de las situaciones didácticas, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurre,
se produce un triángulo didáctico, según Brousseau, ¿ya? Existe un triángulo didáctico donde por un lado está el saber, lo que vamos a enseñar, el contenido, ¿verdad? Pero estamos nosotros como docentes, estamos nosotros como profesores y está el estudiante. O sea, tiene que haber este triángulo didáctico de modo que se pueda generar el aprendizaje. Entonces, entre nosotros y el contenido, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que traducir ese saber, buscar lo que voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Con qué voy a partir? ¿Ya? Y entre el estudiante y el saber, tiene que haber obviamente una apropiación del saber, el chico tiene que aprender lo que le estamos presentando, y nosotros y entre el estudiante, el docente y el estudiante, generar interacciones didácticas. Y esto se llaman situaciones didácticas, ¿verdad? ¿Qué hago yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a pedirle al estudiante? ¿Qué debe hacer el estudiante para lograr el dominio del saber que yo quiero? ¿Ya? Y a esto entonces Brousseau le llama la teoría de las situaciones didácticas. O sea, yo debo generar una situación, debo generar una situación que permita al estudiante hacer algo y que finalmente se traduzca en un aprendizaje para él, ¿ya? Todo lo que yo hago tiene un sentido, todo lo que yo preparo o lo que le pido que haga al estudiante tiene un sentido. Entonces aquí aparece lo que son las situaciones didácticas y que es una situación construida intencionalmente por el profesor, ¿verdad? Que busca que los estudiantes aprendan algo, ¿ya? Eso es, una situación construida intencionalmente para que los estudiantes construyan un aprendizaje, ¿ya? Contiene la intención de que alguien aprenda algo, eso es importante. Pero también Brousseau nos habla en su teoría didáctica de situaciones adidácticas. Y la situación adidáctica está permitida, y es bueno que así ocurra, ¿verdad? Y que es aquella situación en que a veces un profesor plantea un problema o le pasa un determinado recurso al estudiante, un determinado material al estudiante para que lo manipule, para que lo maneje, para que actúe con él libremente, para que busque alguna acción o trate de resolver algo pero sin ninguna indicación, ¿ya? Que él lo busque bajo su propia manera, forma y conocimiento. Y por lo tanto es una intervención con algo en que no hay una conducción, no hay una guía, no hay una manipulación de nadie, ¿ya? Y por lo tanto es una situación adidáctica, que no tiene una intención didáctica detrás, excepto que explore, excepto que busque él sus propias formas, ¿no? Pero esa diferencia la hace también Brousseau en su teoría. Situaciones didácticas, yo la preparo, yo la genero y busco un aprendizaje. Y situación adidáctica, también es interesante tenerla porque permite un acercamiento pero libre. Que el estudiante se incentive, se motive y participando con alguna situación, un problema o un material. Bueno, más adelante viene, entre otros, Chevalar, ¿verdad? Y ven esta propuesta de Brousseau de las situaciones didácticas y ellos entienden claramente lo que yo les decía, que hay una triada, ¿verdad?, importante entre profesor, alumno y saber enseñado, ¿ya? Pero ellos, al ver esto que les interesa y le creen, ¿verdad?, que tiene que ver con la teoría de las situaciones didácticas, TSD, ¿verdad?, ellos la empiezan a mirar y incluyen en este triángulo didáctico, que está compuesto por maestro, alumno y saber, un cuarto elemento, y que es el medio. O sea, Chevalar viene, toma lo que dice Brousseau y le incorpora un cuarto elemento. ¿Y cuál es? El medio. Y el medio, Chevalar y Joshua lo definen como el objeto de interacción de los alumnos. Es la tarea específica
que deben llevar a cabo y las condiciones en que deben realizarlas, es decir, el ejercicio, el problema, el juego, incluyendo los materiales, lápiz, papel u otro. Es decir, este triángulo importante para las situaciones didácticas de Brousseau entre profesor, alumno y saber, ellos creen, Chevalard y Joshua y entre otros, que también hay que agregarle el medio. O sea, también es importante la forma, el medio, los recursos, la tarea, qué es lo que tienen que hacer. No da lo mismo cualquier tarea, no da lo mismo cualquier medio. Entonces también ellos le dan una importancia interesante a este triángulo didáctico, incorporándole el medio. Aquí hay un ejemplo ya de cómo lo que propone un autor, a veces tomado por otros también y es complementado, ¿ya? Bien, en este triángulo didáctico entonces vemos algunas cuestiones. Aquí yo lo encontré por ahí, me pareció interesante y por eso quise colocarlo acá. Aparece el profesor, ¿verdad? Nuevamente ahí está, aparece el estudiante y aparece el saber, el conocimiento que me pide el currículum que yo enseñe, ¿ya? Y un poco el profesor tiene que tener, ¿verdad?, un rol de asesoría, un fomento individual, conversaciones periódicas, es decir, preocuparse del estudiante, ¿ya? También tiene que tener una relación didáctica, conocimiento previo del estudiante, o sea, saber qué sabe el estudiante antes, cercanía a la práctica, buscar cómo lo que yo voy a enseñar, ojalá tenga una aplicación en la vida del niño o la niña. Me va a implicar también preocuparme por alguna actividad que sea apropiada para el estudiante, la edad, el curso, la realidad, el contexto, y ojalá que me asegure que aprenda el chico, que tenga éxito en aquello. Por su parte, el estudiante va a tener una relación metódica con medios y métodos, ¿ya? Entonces, el niño tiene que tener una relación con medios visuales, ¿verdad? Videos, proyector, papelógrafos, libros, textos, en fin, medios audiovisuales, medios auditivos, etcétera. Todo aquella relación que tiene que realizar el estudiante con diversos recursos y materiales. Y también con métodos, ¿ya? O sea, no solamente los materiales importan, sino también los métodos que vamos a usar, ¿ya? Se va a desarrollar un tema mediante preguntas, va a haber una ponencia, disertación, un trabajo en grupo, estudio de casos, proyectos de casos, juegos de roles, en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer como metodología, ¿verdad? Bueno, hasta ahora, al hablar de esta teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, el medio al que el alumno se enfrenta incluye también las acciones del profesor, porque el profesor de repente pone restricciones también. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el semestre pasado yo les dije, construyan una figura geométrica pero sin usar escuadra ni transportador. O sea, yo pongo también restricciones. Construye tal cosa, pero sin usar esto, o solo usando esto otro, ¿verdad? Resuelve este problema solo sin consultar a nadie, solo tú. Bueno, son restricciones, ¿verdad? Las informaciones y las ayudas que proporciona también, la expectativa que tiene sobre la acción de los alumnos, es decir, de todo el subsistema en el cual actúa el alumno, los materiales, juegos, ¿ya? También el medio involucra eso, o sea, lo que genera el profesor, ¿ya? Eso es en cuanto a Brousseau por ahora, ¿ya? Ahora bien, esto no es fácil, porque el mundo exterior a la escuela, la sociedad, los padres, los matemáticos y los científicos, tiene su propia realidad. El científico que trabaja en descubriendo matemáticas, ciencia, lo que sea, está pensando en eso, ¿verdad? Hoy día, seguramente, chiquillos, hay un montón de científicos, médicos, en fin, buscando la solución para esta pandemia, buscando un medicamento, buscando una vacuna que nos proteja de este virus. Pero ese es su objetivo. Ellos no están pensando en cómo enseñar
lo que aprendan después. Ellos están buscando la cura en este momento, van buscando la solución al problema. Ahora, cuando lo logren, ese conocimiento será transferido y tendrá que ser enseñado a la escuela, a la universidad, a los colegios, no sé, donde sea, ¿no? Pero eso es otro cuento ya. Por ahora el objetivo es otro, es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando hay una escuela, cuando hay un colegio, hay que pensar en que ahí debe haber una situación didáctica de por medio, o sea, cómo se enseña a los estudiantes lo que hay que enseñar, lo que los de afuera lograron. Entonces, esta capa exterior a la escuela, esta capa exterior a lo que es la didáctica para enseñar algo, se le llama noósfera, ¿ya? Que es como una frontera, ¿verdad? Que es lo que cubre a la escuela, que cubre lo didáctico, pero que afuera está todo eso. Entonces, aquí en la noósfera se produce una interesante relación, o sea, cómo esto que es de afuera, propiamente de ciencia, de conocimiento, se empieza a trabajar aquí, se empieza a ver para que ingrese al medio del aula, de la clase, del niño, ¿ya? Existe esa capa entonces interesante. Y bueno, la situación adidáctica, ya le dije, se produce cuando el profesor deja que el alumno asuma el problema planteado como propio y entre en un proceso de búsqueda autónomo, o sea, sin ser guiado por el docente, ¿ya? Deja interactuar libremente sin mayor intervención del docente, ¿ya? Bueno, pasando a otro punto, hablemos ahora de Bachelard. Este señor habla de un obstáculo epistemológico, ¿ya? Algo que cuesta, que impide lograr un conocimiento. Son como limitaciones que tenemos para entender algo, ¿ya? En nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, tenemos algunos conceptos, tenemos algunas ideas que más que favorecer, dificultan a veces que nosotros podamos entender algo, ¿ya? Todos ustedes, yo incluido también, tenemos algunos pensamientos o alguna idea que son precientíficas, ¿verdad? Que no son adquiridas normalmente de un punto de vista formal, sino que informal, y esa creencia a veces nos impide dominar o manejar un enfoque científico. O sea, lo correcto, lo técnico, lo formal, a veces no lo podemos digerir, no lo podemos captar, porque hay algo conceptual que nos limita, que es algo precientífico a veces. Son muchos ejemplos los cuales podríamos indicar, ¿verdad?, en esa línea, ¿no? Pero por ahora quiero adelantar un poco esta idea. Cuando parte esta idea de obstáculo epistemológico de Bachelard, aparece Brousseau y le gusta esta idea, ¿verdad? Le gusta y en realidad le encuentra razón y dice, sí, es verdad, muchas cosas que tenemos que aprender no las aprendemos porque hay conocimientos previos que a veces no son científicos y que nos dificultan entender. Entonces, él toma esta idea y dice que si el aprendizaje lo entendemos como una adaptación al medio, esto entonces implica que tienen que haber rupturas cognitivas, acomodaciones, cambio de modelo de concepto, de lenguaje, de sistemas cognitivos. O sea, le cree a Bachelard, sí, existen obstáculos epistemológicos que impiden entender cuestiones más formales. Y él, Brousseau, toma esta idea y dice, yo le creo a este señor, sí, es verdad. Entonces hay que buscar rupturas cognitivas, hay que acomodar lo que ya sabemos, hay que cambiar ciertos modelos y de conceptos del lenguaje y complementa lo anterior, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Por lo tanto, entonces, según Brousseau, un obstáculo es una concepción que fue eficiente en algún momento para resolver algún tipo de problema, pero que falla cuando se aplica a otro, ¿ya?
y como en algún momento tuvo éxito, la persona se resiste a dejarlo de lado, porque si tuvo éxito antes, ¿por qué no hacer ahora? Pero a veces no tiene nada que ver una experiencia anterior con la de ahora, ¿ya? Por lo tanto, se muestra por errores específicos que son constantes y resistentes. O sea, el niño o la niña vuelve a hacer algo de repente que sabe que está mal, le enseñaron que está mal, pero sigue haciendo. Un ejemplo, a mí se me ocurrió poner un ejemplo, no quise poner un ejemplo matemático, pero sí científico. Nosotros nos acostumbramos, la sociedad, la familia, a hablar de peso como que si estuviéramos hablando de masa, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a hablar de aquello pensando que es masa. O sea, todos sabemos, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, que el peso, la fuerza de atracción con que atrae el centro de gravedad de nuestra Tierra a los cuerpos, ¿verdad? Y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿verdad? Entre paréntesis, se calcula que un cuerpo que tenga una masa aproximada de 1 kilogramo, ¿verdad?, es atraída como 9,8 newton. Así se mide el peso, ¿verdad? Sin embargo, eso que ya usted y yo lo sabemos, nos cuesta, y de repente todavía estamos hablando de masa por peso. Lo sabemos ya, usted lo sabe ya, pero igual, oye, ¿cuánto pesas tú? Si ya aprendiste que no pesa, le estás pidiendo cuánto es la masa, ¿verdad?, corporal. Ahora, si es el peso, tendría que decir, traducir eso, su masa corporal, multiplicarla aproximadamente por 10, ¿verdad? Por lo tanto, seguimos usando eso, seguimos usando el mismo concepto que sabemos que ya no corresponde, ¿no? Entonces, Brousseau dice que para superar los obstáculos se requieren situaciones didácticas diseñadas para hacer a los alumnos conscientes de la necesidad de cambiar sus concepciones y para ayudarlos a conseguirlo. O sea, Brousseau dice que la situación didáctica tiene que estar encauzada, encaminada a que haga una ruptura y que el niño sepa que hay un problema, que hay una dificultad, que debe cambiar y tiene que tener conciencia de ese cambio. Ejemplos para una profesora, por ejemplo, la M con la A, ma, en primero básico, ¿verdad? Pero cuando está en segundo, cuando está en tercero, la profesora le dice que en realidad la letra M no es M, sino que es M. Y el niño y la niña va a tener que empezar a dejar a un lado que la letra se llamaba M y en realidad se llama M, y que se le enseñó como M para que facilitara la unión con las vocales. Pero ese fue al inicio, para facilitar un aspecto de su aprendizaje, ¿verdad? Pero hoy día tienes derecho a saber la verdad, y esa letra se llama M, y no es, sino que es S, ¿verdad? Entonces, siempre estamos expuestos a estos cambios de concepciones, a estos cambios conceptuales de algunas cosas, ¿ya? Un ejemplo más concreto, para muchos de ustedes, para muchos de nosotros como adultos, de repente, gánate aquí, ganémonos por este lado. Y de repente alguien nos dice, oye, no es gánate aquí ni ganémonos por este lado, ubícate, colócate, porque ganar es vencer, triunfar, ¿verdad? Por lo tanto, lo sabemos, pero de repente nos falta, a pesar que lo sepa alguien, oye, gánate para allá. Pero ¿cómo? Si ya sabe ya. Eso es lo que dice Brousseau, que los problemas a veces se manifiestan como error específico de forma resistente. Ya siguen haciéndolo, siguen diciéndolo de vez en cuando, ¿ya? Entonces ahí hay una situación de ese tipo. Bien, ¿consulta hasta ahora? ¿Alguna idea de lo que estamos hablando? Silencio otorga. ¿Sí? ¿Muchachos están despiertos? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿La escucho? Sí, dígame. ¿Puedo hablar de vacus? Perdón, hija, te escucho malito, a ver. ¿No va a hablar del trabajo de las bases curriculares? Sí. Lo vamos a hablar, ¿ya?
Sí, pero ahora Que tengo concentrémonos en algunas esto. dudas. Sí. Sí, No, no, ya pero después lo vemos. ya, mijita, ok. ¿Quién eres, Estefanía? Sí, soy Estefanía, profesor. Sí, conocí tu voz. Saludos, Estefanía. Sigamos. Ya. Rousseau entonces indica que estos obstáculos de los cuales estamos hablando tienen algunas características, ¿ya? ¿Y qué decía primero que todo? Dice, un obstáculo es un conocimiento, no una falta de conocimiento. Es un conocimiento que me está obstaculizando porque no fue bien o fue aplicado bien para un momento, pero después no, en fin. En música, por ejemplo, de repente hay estudiantes que creen que la redonda siempre vale 4 tiempos. Y porque alguien le enseñó que le habló de 4 cuartos, 3 cuartos, 2 cuartos, y en cualquiera de aquellas, ¿verdad? El 4 que está como denominador indica el valor de la redonda. Y creen que siempre va a leer la redonda 4 tiempos. Ese es un conocimiento. Pero le puede dificultar cuando alguien le dice, oye, si a veces puede valer 8 tiempos. ¿Cómo? Sí, puede valer 8 tiempos. Entonces le cuesta al niño o a la persona saber que de repente lo que tú pensabas que era siempre de una manera, no lo es. ¿Ya? A veces dice Rousseau que si se usa un conocimiento fuera de contexto, genera respuestas incorrectas. Si se usa un conocimiento fuera de contexto, genera respuestas incorrectas, ¿ya? El alumno resiste a las contradicciones que el obstáculo le produce y al establecimiento de un conocimiento mejor. Debe identificarlo e incorporar su rechazo en el nuevo saber, ¿ya? Y después de haber notado su inexactitud, de que algo no es exacto, continúa usándolo de forma esporádica, ¿ya? Igual seguimos hablando de, señor, me pesa los tomates, ¿cuánto pesó esa cantidad de pan? Sabiendo que ya no es eso, pero seguimos haciéndolo, ¿verdad? Seguimos hablando de aquello. Seguimos manteniendo esas características de los obstáculos, aunque sea esporádicamente. Bueno, en ese sentido, Rousseau dice que los tipos de obstáculos pueden ser básicamente 3. Los obstáculos ontogenéticos, los obstáculos didácticos y los obstáculos epistemológicos. Explicamos cada uno de ellos. Los obstáculos ontogenéticos se refieren a obstáculos que tienen que ver con las características del desarrollo de los niños, ¿ya? Es difícil que puedan lograr algunas tareas, algunas cosas ellos, si su desarrollo todavía no está adecuado para ellos, ¿no? Cuando nosotros le decimos al niño que, no sé, levante su mano derecha, que levante su mano izquierda, y empieza el niño a trabajar su lateralidad, es una situación que él la puede hacer. Pero de repente, si el profesor está adelante, ¿verdad? Y levanta la mano derecha y dice, levante la mano derecha, y el niño va a levantar la mano izquierda porque va a levantar la mano que es del mismo lado del profesor. Y ahí hay una dificultad porque ahí hay un desarrollo que todavía no está trabajado en el niño, que es la transposición, ¿verdad? Que no es capaz de darse cuenta de que la derecha de la persona que está al frente es al revés. Entonces hay un desarrollo, ahí hay un obstáculo ontogenético, ¿verdad? Pero también hay obstáculos didácticos. Y el obstáculo didáctico es cuando el profesor eligió mal lo que tenía que enseñar, ¿verdad? Lo que se pensó que iba a resultar no resultó, ¿verdad? Lecciones didácticas, lecciones de recursos hechas para establecer una situación de enseñanza que no provocaron lo que queríamos. Hay un obstáculo didáctico propio de una lección a lo mejor inadecuada del profesor y cambiarlo. Y también hay un obstáculo epistemológico y que ya tiene que ver con lo intrínsecamente difícil que tiene el propio concepto, ¿ya? El concepto es complejo en sí mismo, ¿ya? Es muy difícil. Por lo tanto, el obstáculo está ahí, en
en el propio objeto que vamos a enseñar, en el propio concepto, ¿ya? Y por lo tanto, esos 3 tipos de obstáculos los menciona Brousseau. El ontogenético, que tiene que ver con la maduración del estudiante, del desarrollo del estudiante, que a veces cuesta por eso, porque todavía no está preparado. A veces un obstáculo didáctico, que yo elegí mal algo, entonces habrá que ser crítico y darse cuenta para cambiar la estrategia. Y también el obstáculo epistemológico, que es propio del concepto, de la idea, ¿no? Ya, eso es. Bueno, Brousseau también habla de un contrato didáctico. Y el contrato didáctico es un conjunto de reglas, con frecuencia no enunciada y explícitamente, que organizan la relación entre el contenido enseñado, los alumnos y el profesor dentro de la clase de matemáticas. Ya ese es un contrato didáctico, las reglas, las normas que se establecen. Bueno, el contrato didáctico institucional también lo toma Chevalard y empieza a hablar de él, y dice que está formado por un conjunto de cláusulas o de normas que indican las responsabilidades recíprocas entre estudiantes y el conocimiento matemático y el profesor. O sea, esta triada, ¿ya? Esta triada didáctica, entonces, está sometida por un contrato didáctico. Las cláusulas del contrato tienen un carácter marcadamente implícito. No siempre se dice todo, ¿ya? Hay una tarea que hacer. Esto es, pero esa tarea puede tener nota, esa tarea puede que tener, a lo mejor me va a dar una décima, no sé. No siempre se explicita, pero sí hay algo detrás, ¿no? Y no rigen todos los aspectos de la relación que se establece entre los estudiantes y el profesor, sino únicamente lo que hacen referencia a lo que va a estudiar en matemáticas, ¿ya? Pero hay mayores detalles, a veces no están. Pero siempre en un contrato didáctico están estas cosas. Chevalard dice que en el contrato didáctico, que son como las cláusulas o normas, hay muchas cosas explícitas, pero también hay cosas implícitas, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a subir un material para ustedes que son artículos de didácticas que quiero que en la medida que puedan los lean, y va a ser un ofrecimiento para ustedes para que profundicen lo que estamos hablando de didáctica en matemática, pero implícitamente yo tengo la idea de eso, de que sea un aporte para ustedes y que cada uno le saque provecho, y a lo mejor no voy a hacer ninguna prueba de ello, no voy a preguntar de ello, yo implícitamente lo estoy entregando simplemente para que ustedes tengan ese recurso y el que tenga interés se dedique a leer, a sacar información. O puede que implícitamente esté pensando también en que más adelante voy a hacer un trabajo, ¿verdad?, en que usted podría utilizar aquello y por eso lo estoy pasando. Es decir, no siempre el profesor dice todo, ¿no? No todo el tiempo se explicita todo, ¿ya? Y este es el contrato didáctico según Chevalard y Brousseau que hay que tener en cuenta. Bueno, paso a hablar de un poquito más de Chevalard, ¿ya? Chevalard, profesor de matemáticas, investigador de transposición didáctica. ¿Qué nos habla de esta idea? Transposición didáctica. No se olviden, Chevalard, hasta ahora hemos hablado mucho de Brousseau, pero ahora vamos a hablar de Chevalard, ¿ya? Que habla de la transposición didáctica, ¿ya? ¿Qué dice Chevalard? Dice que los conocimientos científicos matemáticos, específicamente matemáticos, son complicados a veces, son difíciles, no son fáciles de entender. Entonces un profesor tiene que tomar ese conocimiento, tiene que ver lo que va a pasar y lo transforma, lo ve cómo enseñarlo, de qué manera, cómo parto yo, ¿verdad? Ese conocimiento que es complicado a veces, cómo lo hago más fácil, más entendible para que lo entiendan niños. Y cuando estábamos en primer año, ¿verdad?, y veíamos los números, ¿verdad?, y veíamos cómo una caja Mackinder me ayudaba a entender, ¿verdad?, las partes y el todo en la adición, ¿verdad? Eso sin duda es un trabajo que implica una transposición didáctica, o sea, como yo una operación que es la suma, que es la adición, la trato de adecuar para que el niño o la niña la entienda, ¿ya? Entonces, eso se llama transposición didáctica. Tomar un conocimiento cualquiera y
y bajarlo, llevarlo a una forma que sea entendible, ¿ya? Eso es lo que habla Chevalar, transposición didáctica, ¿ya? Entonces, en la transposición didáctica se preocupa entonces de algunas cosas interesantes, y aquí hay que tener mucha claridad. Dice que el estudio de la transposición didáctica se preocupa de analizar diferencias y hallar las causas por las cuales se han producido, con objeto de subsanarlas y evitar que la enseñanza transmita significado inadecuado. Es decir, cuando hay transposición didáctica, también tiene que haber una preocupación por el hecho de que no se genere una diferencia entre lo que realmente íbamos a enseñar y se entienda mal, ¿verdad? Tiene que siempre que haber un estudio y una preocupación de ello. Si yo quiero hablar de átomo en ciencia, que es complejo, es difícil, ¿cómo parto yo? Pero ojo, que esa adaptación que yo voy a hacer para que el niño aprenda algo del átomo, no le genere una visión deformada de lo que es un átomo. Entonces hay que estar atento ahí, que esa transposición que hace el profesor de matemáticas no haga perder la esencia de lo que estamos tratando de enseñar, ¿ya? Esto lo vamos a ver más adelante. Tengo un grupo de algunas diapos al respecto, pero me quiero quedar con esa idea simplemente, ¿ya? La transposición didáctica, repito, es de Chevalar, ¿ya? Y voy a dedicar un espacio exclusivo a esto porque es bien interesante y es bonito, ¿ya? O sea, en el fondo la tarea de un profesor es buscar, generar la forma de enseñar un saber matemático complejo, difícil, científico, y llevarlo a una forma de entender aquello por nuestros estudiantes. Pero cuidado que en esta transformación, que en esta transposición didáctica no exista un degeneramiento, no exista una deformación de lo que tenemos que enseñar formalmente versus la forma didáctica, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante entonces con Chevalar. Por ahora vamos a simplemente a referirnos a los campos conceptuales, que es otra idea. Hasta ahora hemos visto entonces la teoría de las situaciones didácticas, hemos visto lo que es la transposición didáctica, y ahora vamos a hablar de referirnos más que nada a los campos conceptuales. Y los campos conceptuales es un tema de Bernadour, ya un matemático y psicólogo francés, por supuesto. Y él, ¿qué decía con respecto a los campos conceptuales? Dice que los contenidos matemáticos son tan grandes, a veces son tan amplios, que requieren de otros conceptos para poder entender. Lo que yo estoy haciendo con un determinado tema requiere de algo para poder hacerlo, ¿no? No es tan simple. Por lo tanto, él dice que es bueno agrupar los temas por campos conceptuales. O sea, él dice que hay grandes conjuntos de situaciones cuyo tratamiento requiere varios tipos de conceptos, ¿ya? Y por lo tanto, no es fácil hablar de todo. Entonces vamos a separar los campos conceptuales y, por ejemplo, hablaremos de lógica de clases, de álgebra elemental, de estructura aditiva, estructuras multiplicativas, aparte, porque son temas aparte y que requieren de un conjunto de conceptos propios para ellos, ¿ya? Entonces, en el fondo propone tratar la matemática por separado bajo algunos conceptos o algunos campos conceptuales, como él le llama, ¿ya? Bueno, quiero decirles que aquí está Brousseau, ¿verdad? Con algunos datos de él, qué sé yo, también de Chevalar, de Bernadour y otros, ¿no? Esta todavía no lo vamos a hacer, simplemente nos vamos a preguntar ahora. Y aquí me pregunta, perdón, les pido que me ayuden a ver si nos acordamos y me cuenten un poquito. ¿Con qué autor
se relaciona el EOS, el enfoque ontosemiótico, del conocimiento y la instrucción matemática. A ver si alguien se acuerda por ahí, que lo mencioné, nomás no lo trabajé. Yuhu. ¿Eso no era Godino? Sí, señorita Estefanía. Muy bien, Estefanía. Gracias por estar atenta. ¿Y qué dije de este tema del enfoque ontosemiótico y Juan Díaz Godino? ¿Qué iba a pasar, Estefanía? ¿Qué iba a pasar con él? Que lo nombré nomás. Era algo bien complejo. Y que lo íbamos a ver más adelante. Gracias, Estefanía. Muchas gracias por estar atenta. ¿Qué me podría hablar de la teoría de las situaciones didácticas? Se me fue el audio. Se me robó el computador. ¿Se le robó el computador? ¿Quién? ¿Teoría de las situaciones didácticas? ¿Quién? ¿A qué se refiere y quién es el que aporta esta idea? ¿Nadie? ¿Hoy estuve solo? ¿Hay alguien que se está esforzando por ahí? Por lo menos eso es importante. Ya, no nos acordamos entonces de la teoría de situaciones didácticas. Vamos a repasar los apuntes, ¿ya? ¿Y quién se acuerda de lo que era una situación adidáctica? Una situación adidáctica. Una situación adidáctica, ¿ninguno? Aquí hay alguna, ya. Bruso me dice. Ya. Están usando el chat. Bueno, yo todavía no soy muy diestro en esto del chat. Esperaba consultarle y que hablaran por voz alta. Bueno, chicos, a grandes rasgos, me pasé un poco, la idea es no pasarnos mucho, ¿ya? Un poco el objetivo de esta clase era introducirlo en este tema, ¿verdad? De la matemática, de la didáctica de la disciplina matemática y que conozcan estos nombres. Espero que le haya quedado Bruso, ¿verdad? Chilabar, Godino, Bernaud y otros que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero repasen un poco esto, va a ayudar mucho al análisis de clases que hagan después ustedes o cuando preparen sus clases, considerar algunas de estas ideas, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una transposición didáctica? ¿Qué es una situación didáctica? Situaciones didácticas. ¿Cuándo es una situación didáctica? ¿Cuándo es una situación adidáctica? Y todo esto, ¿ya? Así es, Estefanía. Buena respuesta me dio en el chat. Verónica también. Bueno, chiquillos, hoy día vamos a dejar nuestra clase hasta acá. Yo espero que en la próxima clase empecemos ya a ver lo que tiene que ver con los contenidos de álgebra, patrones y secuencias. Y también terminemos de ver algo de Godino, de Juan Díaz Godino, y también veamos algo más de la transposición didáctica de las cuales hablamos hoy día. Estefanía, ¿usted quería hacerme algunas preguntas del trabajo? U otro, cuéntenme. Profesor, Sí, le escucho. una consulta. ¿Usted va a enviar el PPT de la semana pasada y No tengo contemplado el PPT, pero puedo buscar la alternativa de enviar algún trabajo para usted o algún resumen de esto. ¿Quién me preguntó eso? Génesis? Ya, Génesis, voy a ver la posibilidad de subir algunas cuestiones, ¿ya? Pero sí voy a subir material que tiene que ver con esto, sin duda, ¿ya? De hecho, los artículos yo creo que hoy día a la tarde lo envío, a pesar que hoy día trabajamos hasta el mediodía, nomás me voy a tomar un tiempo para subirle algunos, ¿ya? Gracias, profesor. Ya, mijita, el trabajo, algunos de ustedes me decían que tenían duda, cuéntenme, ¿cuál es la duda?
Stephanie. Profesor, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién es? Vanessa. Vanessa, cuéntame, hija. Profe, es que la semana pasada yo no me pude conectar Ya, y estuve viendo como la repetición de la clase, la grabación, ya. y hablaba usted de un trabajo que había que hacer. Correcto. ¿Ese todavía no hay que hacerlo o lo voy a explicar más adelante? Lo repaso, no hay problema. A ver, es un trabajo muy similar a otros que hemos hecho ya, pero esta vez es con el tema nuestro, ¿no? Yo le subí a ustedes las bases curriculares, están ahí en el aula virtual. Lo que les pido es que grupalmente, chiquillos, se aconseja y se pide de que nosotros facilitemos la coordinación y facilitemos la comunicación entre ustedes. Eso no se puede perder. La comunicación puede ser también a través del WhatsApp, del virtual, en fin. Pero la idea es que hagan un trabajo grupal, ¿ya? ¿En qué consiste este trabajo? Simplemente en preparar un PPT, puede ser, ¿verdad? Donde ustedes me hablen acerca de las bases curriculares, pero básicamente vamos a repetir, simplemente decir, no olvidar cuáles son las habilidades que hay que trabajar en matemáticas, que son siempre las mismas de primero a sexto, que ustedes ya las saben, pero me interesa que las sigamos reiterando, ¿verdad? Enunciar las actitudes que hay que tener, ¿verdad? Pero fundamentalmente preocuparse de los objetivos del eje álgebra, patrones y secuencias, ¿ya? Pero esta vez cada grupo va a elegir a un curso, primero, segundo o hasta sexto año, el curso que usted quiera, y va a enunciar, tal como están ahí en las bases curriculares, todos los objetivos que se persiguen para ese eje. Solamente nombrarlo, pero tal cual está ahí, ¿ya? Luego, buscar en los textos que también subí, si usted eligió el segundo año, vaya al libro de segundo año y busque actividades, 2, 3 actividades o 4 actividades, las que a usted le parece interesante, de cómo atienden o cómo trabajan o qué hacer para trabajar ese objetivo de ese curso. Aclaro que sexto año no lo pude subir, así que el que trabaje sexto año tendrá que buscarlo solito por ahí, porque no lo pude subir. O de lo contrario, si alguien está trabajando sexto año, me escribe al correo Gmail, elprofemario@gmail.com, y me lo pide y yo se lo envío, porque por ahí puedo subirlo, pero al aula virtual no pude subir el libro de sexto año, tampoco el de tercero. Son los dos textos que no están. Así que el que toma tercero y toma sexto, mándeme un correíto, pero uno no va, pues no me manden todos los del grupo. Y yo le voy a enviar ese texto, pero también un correo Gmail, porque ahí no hay problema, ¿ya? Así es que, como les digo, este trabajo tiene que ver con eso. Yo voy a subir una pauta sobre qué es lo que quiero, pero básicamente es eso. Y finalmente, que el grupo cree una o dos actividades propias, el juego o lo que usted quiera, que según usted o según el grupo ayuda a trabajar ese objetivo. Así es que, chicos, yo creo que de aquí me comprometo a enviar el lunes en la mañana por escrito todas las indicaciones de este trabajo que en primera clase se lo indiqué. Bueno, cuídense mucho, no salgan, quédense en la casa. Yo sé que es aburrido, pero es necesario para protegernos nosotros y proteger a otras personas, ¿ya? Profe, Que estén súper bien, ¿sí? ¿me escucha? Sí. Una consulta, mire, que nosotros en nuestro grupo Uh-huh. ya estamos preparando ese trabajo. ¿Ya? Lo hicimos de quinto año. ¿Ya? Ahí hay dos objetivos. Ya teníamos pensado como que hacer dos actividades, o sea, como 3 actividades más o menos por objetivo. Y ahí ponerle las respuestas, porque ahora como no vamos a poder mostrar el trabajo a usted
al curso le queríamos poner como que la solución. Bueno, sí. Y después ahí poner la actividad propia. Pero Estefanía, y todo el curso, no es necesario que pongan 3, 4 actividades para cada objetivo, no, yo no estoy pidiendo tanto, estoy pidiendo unas 4 actividades que traten alguno de estos objetivos, ya, si no, no serían muchos, porque a veces son varios objetivos por curso, 3, 4 por cada uno de ellos, no. 3 o 4 actividades que ustedes encuentren interesantes del texto, y 1 o 2 actividades que a ustedes se les ocurra, nada más. Más simple. Sí, lo que me interesa, Estefanía, y es lo que yo persigo en este trabajo, es que ustedes conozcan los objetivos que hay que trabajar en cada uno de los niveles en este eje. Porque cuando uno piensa en el eje álgebra, patrón y secuencia, ¿cómo los niñitos pequeñitos de primero están viendo álgebra? Sí, pues hay ya una conducción a ese tema, pero cómo se trabaja, cuáles son las actividades para ello, y eso le va a dejar esto es lo que se pretende, esto es lo que hay que hacer. Eso, un poco clarificar esa idea, así que no es tanto Estefanía querida. Profe, también preguntan en el chat que ¿para cuándo es el trabajo? ¿Qué día? Final de mes, vamos a poner, yo creo que final de mes a principios de mayo, y ahí ponemos una fecha y yo le voy a enviar una rúbrica, ¿le parece? Pero vayan pensando a final de mes. Bueno, Estefanía, espere entonces, voy a subir al aula a los documentos para que ustedes puedan ir complementando lo que estamos viendo en clase, leer y aprender un poco más de didáctica por ahora, ¿ya? Un abrazo para todos, cuídense mucho y insisto, si alguien quiere hacer el de 6º año o de 3º, tiene la opción de usted mismo buscar ese texto del estudiante y bajarlo, o si quiere me escribe a Gmail, elprofemario@gmail.com, y yo se lo envío. Un abrazo, que estén bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien igual. Que tenga buen fin de semana. Igual. Y nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1...